Dios les bendiga a todos y bienvenidos al canal del Abogado de la Verdad. Hoy, 13 de marzo del año 2024, vamos al sermón semanal número 4. Los que no hayan visto los anteriores, les invito a que los vean, sobre el tema de David que ya comenzamos. Y hoy bajo el título La batalla entre David y Goliat. Y estamos básicamente leyendo la historia en 1 Samuel capítulo 17. Si usted tiene una Biblia, pues le invito a que la busque. Le invito a que la busque y pueda leer conmigo esta historia y vamos a seguir reflexionando sobre ella. Así es que recuerden darle like, suscribirse, compartir. Y espero que esta reflexión de hoy les sea a todos de mucha bendición. Bueno, sobre David y Goliat. Este evento ocurrió aproximadamente hace 3000 años. En el valle, específicamente en el valle de Ela, fue que se dio esta batalla. Y fíjense, como decíamos la última vez en el tercer sermón, SS3, que David es el único que se atreve a enfrentarse a él. Y David, claro, tenía sus propias herramientas, su propia manera de hacer la batalla, como vamos a ver un poquito más adelante. Quiero leerles varios versos en 1 Samuel, capítulo 17, y voy a leer del 41 varios versos hasta el 47. Mire cómo dice la escritura. Estoy leyendo en la Reina Valera 60. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Déjeme leer el 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que me vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahuwah, de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahuwah te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Yahuwah nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Bien interesante, y hay varios detalles que vamos a ver un poco más adelante que se describen allí sobre David y Goliat. Entonces yo le hago esta pregunta. En esta batalla, ¿era David lo que en inglés se conoce como el underdog? Es decir, ¿era David el desventajado? ¿Era David el que iba a perder esta batalla? ¿Era Goliat el favorito? ¿Verdad? Los que saben de boxeo o en el área, en el ámbito de los deportes, pues se habla mucho, ¿no? de quién es el favorito y quién es el underdog. Pero bueno, volviendo a David. Era David el underdog aquí. Era David el desventajado.
¿Era Goliat el favorito para ganar esta batalla? Parecería obvio pensar que el favorito era Goliat, porque Goliat es el gigante, tiene toda, ¿verdad? Toda esta armadura, tiene lanza, tiene espada, tiene un escudero, era un hombre de guerra, y David era un muchacho joven, que lo que tenía era un cayado y una honda. Bueno, esa es la interpretación normal, que Goliat era el favorito. Pero ¿realmente estaba David tan desvalido como parecería o tan en desventaja? Yo creo que no. En la antigüedad había tres tipos de soldados. Vamos a hacer ese análisis. Estaba la caballería, la infantería, que son lo que en inglés le llaman los foot soldiers, la infantería. Y también había arqueros y honderos, lo que modernamente se conoce como la artillería. Goliat era un infantero, era un foot soldier, era un guerrero de a pie que peleaba con su lanza, con su espada, con su escudo, una pelea cuerpo a cuerpo. Ahora bien, David era un hondero, es decir, era un tipo de artillero. ¿Y qué pasa? Los soldados de infantería pelean cuerpo a cuerpo, pero los soldados de artillería o los arqueros o los honderos no peleaban cuerpo a cuerpo, peleaban a cierta distancia, porque lo que hacían era lanzar, ¿verdad? Como de hecho en los ejércitos modernos, pues ¿qué es la artillería? Los tanques de guerra, los cañones, los morteros, que son armas, ¿verdad? Son armas de guerra en donde el soldado está alejado de la línea de batalla y él lanza un cañón, ¿verdad? Bombas, pero de cierta distancia. Así que fíjese que la lucha entre Goliat y David realmente es una lucha asimétrica. Es un infantero luchando o peleando contra un hondero, o imagínense como si fuese un arquero. Era una batalla desigual. Así que empiecen a reflexionar que tal vez David no estaba en tanta desventaja con Goliat. Bien, vamos a hablar de la onda. Yo hice mi investigación y resulta que la honda de David era un arma muy poderosa que podía disparar piedras que tenían, de hecho, las piedras que usaba David eran unas piedras especiales con mucha densidad. Usted sabe que no todas las piedras pesan lo mismo, no tienen la misma densidad. Entonces esas piedras que tenía David, que usó David, eran piedras de más densidad. ¿Ok? Por ejemplo, las piedras de los ríos tienen mucha más densidad. Y claro, las piedras de David no eran tan grandes, pero las piedras de río, ¿verdad? De donde David sacó, eran piedras pesadas. Y se estima, los expertos estiman que esa piedra que lanzaba David en esa onda podía llegar, yo hice mi matemática a base de 35 metros por segundo. Matemáticamente eso le puede dar un aproximado de 80 millas por hora. Es decir, que cuando David, ¿verdad? Tiraba con esa onda, esa piedra se disparaba con una velocidad extraordinaria. De hecho, se compara con una fuerza, con un poder de proyectil similar a una pistola 45. Bueno, y también los expertos dicen
que estos honderos tenían una precisión de hasta 200 yardas. Es decir, que Goliat estaba en peligro porque David era un hondero experto. Ya ustedes saben que habíamos leído la otra vez cuando él le explica a Saúl que él se había enfrentado a leones y a osos. Así que David no era tan novato. David ya tenía cierta experiencia también. David no tenía miedo de enfrentarse a Goliat, mi gente. David era valiente. Pues entonces resulta que Goliat se está acercando en esa batalla a David. Y por eso fíjese que como leímos que él le dijo, échate para acá, ¿verdad? Échate para acá. Dice, ven a mí, el verso 44. Le dice Goliat a David, ven a mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Acércate. ¿Por qué? Porque él era un infantero y su pelea era cuerpo a cuerpo. Él necesitaba a David cerca para pelear con él. Pero David se acercó a cierta distancia y entonces le disparó con la honda. Ahora, hay un aspecto también en el filisteo, en Goliat, en este gigante, que tenemos que evaluar y que yo estudié, y es que hay unos historiadores, ¿verdad?, que plantean que posiblemente Goliat tenía un defecto en la vista. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento aquí en la historia para un poco especular o inferir que Goliat era corto de vista? Primero, que tenía un escudero que lo iba guiando y le va llevando hacia el punto de batalla. Segundo, que él viene y le dice a David que por qué viene a él con palos. Y fíjese que usa el plural. ¿Por qué ese detalle es importante? Porque fíjese que David en una mano tenía su callado, pero en la otra mano lo que tenía era la honda. Es decir, que aparentemente Goliat no podía ver bien y pensó que la honda de David era un palo o un callado. Por eso es que dice palos en plural, porque vienes a mí con palos. Es decir, que Goliat pensó que David tenía dos palos para enfrentarse a él. Y ese era el problema que tenía Goliat. Que en realidad, mi gente, David no estaba en tanta desventaja con Goliat. Goliat se veía impresionante, se veía imponente. Y todo el mundo pensaba que iba a destrozar a David, pero no. David se enfrentó a Goliat. Y fíjese que David se enfrentó a Goliat con las armas que él podía manejar. Porque Saúl le había sugerido que usara unas armas, pero David le dijo, mira, yo no puedo bregar con esto. Así es que, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que en realidad a veces esos gigantes, ¿verdad? Analizando esto metafóricamente, a veces esos gigantes a los que nos enfrentamos y que se nos presentan en el camino se ven imponentes, digamos, se ven invencibles. Pensamos que no tenemos ninguna oportunidad. Pero tal vez el gigante no es tan poderoso. Y aunque en apariencia David era el underdog, era el desventajado, en apariencia Goliat iba, oiga, tenía todas las de ganar. Pero lo cierto es que David estaba preparado y por supuesto, el arma más poderosa que tenía David no era solamente esta ventaja natural de ser un hondero, de ser un tipo, ¿verdad?, de artillería, lo que usó con Goliat, sino que David era valiente e iba con la confianza
de que el Dios de los cielos estaba con él. Los que somos creyentes sabemos que vivimos en un mundo en donde hay retos continuos. Tenemos enemigos tratando de destruirnos. Tenemos enemigos tratando de amedrentarnos. Pero lo cierto es que nosotros tenemos al Creador de nuestra parte. Tenemos el mismo Espíritu de Dios que había ungido a David. Ese mismo Espíritu, los hijos de Dios, lo tenemos en el presente para enfrentarnos a los enemigos que están tratando de destruirnos, que están, ¿verdad? Ustedes saben que yo les he dicho, este es un canal en donde defendemos la agenda del bien. Hay una agenda del mal, hay una agenda del maligno. Y en la batalla espiritual estamos enfrentándonos a ella. Y nos enfrentamos cada día. Y son muchas las circunstancias, los enemigos que se presentan, las batallas espirituales y de otra índole. Y mi exhortación hoy es que tengamos la confianza que nos da el Creador de los cielos y la tierra, que nos da saber que su Espíritu está con nosotros y que vamos a ser capaces de destruir al gigante. Así que sigamos adelante dando la batalla. Vamos a dar la batalla por la fe. Vamos a dar la batalla por la verdad. Vamos a dar la batalla por nuestro Dios. Vamos a dar la batalla como parte del ejército del Dios viviente. Somos parte de los escuadrones de nuestro Dios. Y vamos a usar todos los talentos que Dios nos haya dado. Porque yo les aseguro que ustedes tienen talento. Todos tenemos nuestros talentos. Yo tengo mis talentos. Cada cual tiene sus talentos. A lo mejor el talento que usted tiene es en la palabra hablada. A lo mejor es en la música. David era música, era hombre de guerra, era extraordinario, escribía. Tal vez su gran talento es interceder. Tal vez su gran talento es ayudar. Su gran talento es ser sensible y poder colaborar en situaciones que usted ve en su congregación, en su comunidad, en su familia. Tal vez su talento es cantar. Y tal vez Dios lo tiene a usted en algún lugar trabajando y usted es el único creyente. Entonces su talento es que usted es luz en medio de tinieblas y usted da testimonio de la verdad y usted es honesto y usted se esfuerza y usted colabora. ¿Cuál es el talento que usted tiene para vencer al gigante? A lo mejor usted piensa que no lo tiene. A lo mejor usted piensa que no tiene oportunidad para derrotar a ese gigante. Hoy yo te digo, no tengas duda de que con el Creador de los cielos y la tierra, con su Espíritu poderoso a tu lado y contigo y en ti, tú vas a tener victoria. Y no importa la prueba, la crisis, Dios te va a levantar y Dios te va a dar la victoria. Confía en tu Dios. Dios es grande. David derrotó a Goliat. Nosotros también vamos a tener victoria sobre los enemigos de Dios. Y recuerden, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén.